Amigos, un gusto como siempre saludarles. Bienvenidos a Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión vamos a platicar con el nuevo titular de la FEPADE y le agradezco al doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que nos acompañe aquí en el estudio. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, bienvenido. Muchísimas gracias, Lupita. Muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio. Además, en este nuevo encargo, ¿no? que representa, me imagino, para ti en lo personal y lo profesional, muchos retos. Sí, bueno, la verdad es que es primero un compromiso por la forma en cómo se llevó a cabo la votación en el Senado de la República. Prácticamente por unanimidad los senadores votaron de todas las fracciones parlamentarias con un mensaje muy claro. El mensaje de cada uno de los partidos políticos, con independencia de sus perfiles ideológicos, fue que se tenía que asumir la conducción del proceso electoral bajo los principios constitucionales de imparcialidad, independencia, legalidad, y a partir de eso tratar de construir una herramienta que sea mucho más confiable para los ciudadanos. Entonces, a partir de ese momento, pues sí, se abren muchos retos para la autoridad electoral, no solamente en el ámbito administrativo, en el jurisdiccional, sino también, por supuesto, en este ámbito de la Procuración de Justicia Penal Electoral. Santiago, recordamos mucho aquella promoción de denúncialo a la FEPADE y todo el mundo quería denunciar todo ante la FEPADE. Pero, ¿qué se puede denunciar en esta fiscalía? Sí, bueno, eso es un tema cierto. La verdad es que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales está encaminada a el combate de los tipos delictivos vinculados con el bien jurídico tutelado, que es la democracia y la libertad del sufragio. Por tanto, se combaten conductas como puede ser obstaculizar la instalación de las mesas directivas de casilla, como puede ser comprar y coaccionar el sentido del voto de los ciudadanos, como puede ser también temas relacionados con la coacción por parte de servidores públicos para efecto de que sus subordinados participen o voten a favor de un determinado partido político candidato. Y bueno, por supuesto que precisamente por la transformación que ha tenido el sistema electoral mexicano y la complejidad de los asuntos del país, hoy en día también hay temas vinculados con el rebase de topes de gastos de campaña o los recursos de procedencia ilícita. Efectivamente, esa campaña a la que haces mención fue una campaña muy exitosa, tan exitosa que la seguimos recordando. Sí. A pesar de que ya tiene muchos años. A pesar de que ya tiene muchos años y a pesar de que vaya, sí generó un incremento importante en las denuncias, no necesariamente relacionadas con los delitos electorales. Inclusive hoy en día muchas veces se presentan denuncias por parte de ciudadanos y ciudadanas que quieren denunciar un hecho que ellos consideran constitutivo de delito, pero que en realidad es otra cosa diferente a la actuación, por ejemplo, de los partidos políticos en sus procesos de precampañas, por supuesto. A veces se utiliza la Fiscalía como un mecanismo para tratar de deslindarse de una posible hecho irregular que pudiera un candidato o candidata ponerla en una situación de desventaja o de ilegalidad. Los candidatos y candidatos se curan en salud y presentan una denuncia por hechos que atribuyen a otras personas que pueden ser constitutivos de ilícito administrativo o de ilícito penal. Sin embargo, bueno, el punto central aquí es el padrón electoral, la alteración del registro federal de electores y todas las conductas relacionadas con la credencial para votar, con la instalación de las mesas directivas de casilla el día de la jornada electoral y sobre todo con la protección de la libertad del sufragio, porque esa es la base indispensable e indiscutible de una democracia. Tú has hablado de los objetivos institucionales de la FEPADE. ¿Cuáles son estos para que todos entendamos? Yo creo que el primero es conseguir la legitimidad social. Es decir, cualquier institución en una democracia tiene que tener un soporte de legitimidad social. Los ciudadanos deben no solamente de conocerla, sino y entender precisamente para qué sirve, cuáles son sus alcances, cuáles son sus límites, sino también que deben de sentirse identificados, deben de sentirse partícipes del proceso institucional. Por ejemplo, en el tema de la FEPADE, para mí el tránsito tiene que ser muy sencillo, de que cualquier persona que sepa que va a presentar una denuncia tenga la absoluta certeza de que se va a desarrollar la investigación en los términos legales y en caso de acreditarse la responsabilidad penal, entonces consignarse ante el juzgado penal correspondiente, que se encargará entonces de dictar la sanción que corresponda. Pero el punto central es esto, es dotar de legitimidad, ser una herramienta, una garantía adicional al proceso electoral mexicano. ¿Tiene toda la estructura la FEPADE para realizar estas investigaciones?
Sí, esto también es un tema importante. Con la expedición del año pasado de la Ley General en materia de delitos electorales, el 23 de mayo del año 2014, se estableció que no solamente tendría que existir esta fiscalía a nivel federal dependiente de la Procuraduría General de la República, sino que cada entidad federativa tendría que a su vez generar una fiscalía especializada en el ámbito de sus procuradurías locales para combatir los ilícitos en los ámbitos locales. Sin embargo, muchas entidades no han desarrollado todavía estas fiscalías y eso genera por lo menos un incumplimiento de esta disposición de carácter legal. ¿Cuándo tiene que estar listo? Sí, la idea es que ya tendría que estar listo para este proceso. O sea, ¿van rezagados? Van rezagados, van rezagados. ¿Y cuándo nos tienen que dar ya resultados de que ya está todo funcionando? Esperemos que ya para el proceso electoral de 2016, para los procesos electorales locales, estas entidades federativas que no cuentan con fiscalía puedan tener una fiscalía que se encargue de perseguir los delitos en esos ámbitos. Mientras tanto, ¿ustedes lo van a resolver? Se tiene que resolver en los delitos eso es un tema muy importante. La Ley General en materia de delitos electorales se aplica tanto en el ámbito, es una ley general, por tanto se aplica tanto en el ámbito federal como en el ámbito de las entidades federativas. Sin embargo, cada entidad federativa puede desarrollar también tipos penales siempre y cuando sean diferentes a los que están consagrados en la Ley General de materia de delitos electorales. Ahora, existe una facultad de atracción cuando los asuntos tengan vinculación con el proceso electoral, existe esta facultad de atracción cuando los asuntos tengan determinada importancia, y bueno, lo que también quiero rescatar aquí es que, y regresando a tu pregunta original, es que bueno, la Fiscalía sí está preparada en términos cuantitativos para enfrentar el proceso electoral 2015. Sin embargo, hay que decirlo, también hay un rezago en asuntos considerable que bueno, van a significar la necesidad de distraer recursos humanos para efectos de que se vaya atendiendo esa situación. Estuvieron sin titular varios meses, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ¿cómo encuentras? ¿Abriste la oficina y qué encontraste? Bueno, la verdad es que una institución... ¿Todo sobre el escritorio? En realidad, bueno, tenemos 4.402 denuncias pendientes, averiguaciones previas que se encuentran en trámite y que tienen que ser dictaminadas por la Fiscalía para, a partir de ahí, entonces, determinar qué es lo que sucederá con esos expedientes. Más lo que se acumule. Más lo que se acumule. Pueden ser de varios tipos. El primero es se declare la incompetencia, es decir, la Fiscalía no es competente, por ejemplo, en estos temas intrapartidarios, por ejemplo, temas que incluso pueden ser un ilícito, pero que no corresponde al ámbito de competencia de la Fiscalía. Se puede declarar un nuevo ejercicio de la acción penal, se determine así en virtud de que no se considera que se haya acreditado pues, la responsabilidad. Se puede mandar a reserva el expediente en virtud de que no se encuentran el material probatorio suficiente para poder sustentar la averiguación y bueno, puede consignarse ante el juez para que efecto de que se desarrolle pues el proceso penal para llegar a una sentencia. La otra opción, el otro espacio, aparte de estas 4.402 denuncias, tenemos un modelo, el modelo de las actas circunstanciadas, que son aquellas ocasiones en donde el Ministerio Público tiene conocimiento de un hecho que puede considerarse una irregularidad, pero hace la investigación y puede elevarse a la categoría de averiguación previa o puede, por otro lado, decretarse el archivo. Estamos con 1.192 actas circunstanciadas que se suman a esos 4.402 averiguaciones previas en trámite, y ese es el universo en este momento pues de trabajo en la Fiscalía. ¿Qué tan fácil es comprobar un delito electoral? Bueno, eso es un tema importante. Esta materia es una materia de indagatoria, es decir, se presenta la denuncia por parte del ciudadano, la persona que se considera afectada, el Ministerio Público de oficio tiene que realizar las investigaciones que considere necesarias, pero va a depender del caso clínico, y así me gustaría plantearlo. Cada expediente es un caso clínico distinto, cada caso es distinto y por tanto va a depender de los elementos probatorios que aporten la parte denunciante, de los procesos indagatorios que pueda realizar la autoridad ministerial a través de diversos material probatorio. Por ejemplo, cuando estamos en presencia de unas credenciales para votar que han sido aparentemente apócrifas u obtenidas de forma ilícita, mejor dicho, a través de la alteración de los datos en el Registro Federal de Electores, lo que necesitamos es hacer pruebas, por ejemplo, de naturaleza pericial, ¿no? Para determinar entonces si primero la documentación... Para seguir el hilo, ¿no? A ver hasta tratar dónde, de llegar a ver hasta dónde llega. Si la credencial es falsa o si las firmas
fueron lo falso, o se trató de información que se dio de manera falsa, que se dio de manera dolosa al Registro Federal de Electores. Desde ahí hasta los temas pues, ya vinculados con cuestiones directamente relacionadas con el proceso electoral, sobre, por ejemplo, compra y coacción del voto. Oye, en el caso de que sí se comprueba el delito, ¿hay sanciones penales? Sí, efectivamente, la Fiscalía lo que hace es consignar el expediente ante el juzgado competente y el juzgado tendrá que imponer una sanción. Hay una parte que es una pena, hay una parte que es importante aquí. El modelo de justicia penal electoral tiene un origen en la reforma al Código Penal Federal del año 1994. Se estableció un título 24 en el Código Penal Federal y se establecieron unas primeras conductas, por ejemplo, para ministros de culto, que los ministros de culto no participen en los procesos electorales, ¿no? Por otro lado, para los ciudadanos, para los funcionarios partidistas, para que obstaculizaban el desarrollo del proceso, para los servidores públicos. Sin embargo, no eran conductas consideradas como delitos graves. ¿Qué generaba esto? Que con libertad caucional podían obtener su libertad y por tanto no había, déjame ponerlo en estos términos, nadie en la cárcel por un delito electoral. A ver, esto no significa, bueno, ¿qué sucedió con 2014? Lo que tenemos en este momento son ciertas conductas delictivas, por ejemplo, en materia de recursos de procedencia ilícita, por ejemplo, en materia de servidores públicos, por ejemplo, en materia de rebase de topes de gastos de campaña, de administración de los recursos por parte de los administradores de las campañas, que pueden llegar a tener como resultado pues la privación de la libertad. Y esto es un paso muy importante. No significa, y esto lo quiero dejar muy claro, no significa que subiendo las penas vamos a disminuir la incidencia delictiva. Claro. Esto evidentemente no es así. Sin embargo, lo que yo quiero llamar la atención es que de alguna forma podemos medir cuál es el interés de la clase política en un determinado asunto en razón de las penas que se imponen por esas conductas. Pienso algo muy claro. En México, ¿qué es lo que más sancionamos? Secuestro, que es lo que más se busca, feminicidio, claro, porque consideramos que esas conductas son absolutamente lacerantes, deleznables. Las penas son muy altas. Las penas son muy altas, pero porque nos interesa como sociedad combatirlas. Claro. En el tema de los delitos electorales... Aunque la impunidad también es muy alta. Aunque la impunidad es muy alta, tenemos 98% de impunidad en el país. Según encuestas, el 2% de los delitos terminan con una sentencia condenatoria. Claro. Sin embargo, aquí yo quisiera rescatar esto, sin embargo, el hecho de que tú califiques las conductas como si fueran delitos graves o que no puedan obtener la libertad caucional, ya es un buen mensaje. Sí. Es un buen mensaje para decirle, a ver, a la sociedad, a la clase política mexicana, a la sociedad mexicana en su conjunto, le preocupa que se compre y se coaccione el voto o se utilicen programas sociales con otros fines. Ahora, por ejemplo, en las ciudades me imagino que es mucho más fácil hacer una denuncia. ¿Qué pasa en las comunidades? ¿Qué pasa en la sierra? ¿Qué pasa pues en lugares alejados del país? A ver, es un muy buen tema. La FEPADE ha desarrollado dos elementos, el FEPADE-TEL y el FEPADE-NET, que son dos formas de hacer denuncias. Las 24 horas hay un sistema de guardia para que siempre haya personas disponibles cuando se puede presentar un hecho, una denuncia por parte de cualquier ciudadano, ya sea vía teléfono o ya sea vía mensaje electrónico. Conforme vamos acercándonos a las campañas electorales y conforme nos vamos acercando a la jornada electoral, se va incrementando el número de denuncias que se presentan por ambos elementos. Sin embargo, también hay un tema muy importante. Cualquier persona, evidentemente, por escrito o compareciendo directamente, puede levantar una denuncia y se le va a tomar la declaración por parte del Ministerio Público. Existe la obligación de toda la Fiscalía de recibir las denuncias y atender a las personas que se presenten para presentar sus denuncias de manera directa. Si tienes miedo y lo quieres hacer de manera anónima, ¿se puede? Es posible hacer denuncias de manera anónima a través del sistema de telefonía o de mandar el correo electrónico. Ahora, hay un punto que también quisiera rescatar sobre esto que me parece que es importante. Durante los procesos electorales locales se hace un despliegue de ministerios públicos en toda la República para efecto de que la Fiscalía acompañe
de manera territorial a cada entidad federativa donde vamos a tener comicios. Y entonces no solamente se trata del trabajo que existe en esta Fiscalía a nivel central, sino también a nivel de las entidades federativas. Las delegaciones de la Procuraduría General de la República asumen funciones y coadyuvan en este proceso, que la verdad es que es muy importante, por algo muy sencillo. Si nosotros permitimos que el voto sea vulnerado de cualquier forma, si permitimos que el voto se compre, si se permite que el voto tenga un valor distinto en un ciudadano que en otro, estamos afectando uno de los principios básicos de cualquier democracia, que es la igualdad. La equidad, ¿no? La igualdad y la equidad. Decía Felipe González, el anterior un jefe de gobierno de España en la época de la transición, decía que los seres humanos solamente éramos iguales en dos momentos de la vida, uno cuando moríamos y el otro cuando votábamos, porque nuestro voto era igual para todos. ¿Por qué? Algo muy sencillo que explicaba él, porque al momento de nacer se nacía en condiciones diferentes, sin embargo la muerte era universal y el voto era un derecho igualitario, universal. Y esa es la parte importante, ¿no? Ese es el gran valor que hay que proteger en la democracia. Santiago, si por ejemplo alguien ignora la ley y comete un delito electoral y argumenta que no sabía, ¿hay alguna disminución de la pena? A ver, este es un tema muy importante, me voy a regresar. Actualmente estamos viviendo en el país un proceso de transición del sistema penal, de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio. En el sistema penal inquisitivo, el modelo implicaba dos cosas: que se acreditara el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona, y si eso ocurría, entonces se tenía que consignar ante el juzgado correspondiente para que determinara lo que procediera. En este modelo del sistema penal acusatorio hay varios principios importantes en juego: la inmediación, por ejemplo, la oralidad, el principio contradictorio, y uno de los elementos que se toma en consideración en este momento es la posibilidad de que existan criterios de oportunidad. ¿Qué son los criterios de oportunidad? Cuando nosotros vemos que un ilícito, cuando se ve que un ilícito en realidad no tenía esa, ¿cómo decirlo?, la intencionalidad de lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, cuando existen causales que nos puedan permitir un trato diferenciado respecto de una persona en relación con la otra, entonces se podría determinar que no se iniciara el procedimiento penal, ¿no?, en contra de esta persona, ¿no? Ahora, ¿dónde se encuentra, digamos, la ventaja de esto? Y pienso para esta materia, digamos, es un tema que se tiene que discutir, que además los jueces tendrán que pronunciarse al respecto y no se podría adelantar criterio, pero son, por ejemplo, los temas de una persona que cuenta con dos credenciales para votar, una anterior y otra posterior, una en un municipio y otra en una delegación, no que es son vecinas. ¿no? Sí, es una gente que quiere cobrar los programas sociales, ¿no? Entonces es un tema, la pregunta es, ¿debemos de criminalizar la pobreza? Yo creo que no. Entonces, si el tema es un tema de pobreza y es un tema de que se hacen este tipo de conductas para obtener los programas sociales, me parece que... Pero ahí sería una investigación. Es una investigación y tiene que, del resultado de investigación se podría llegar a la conclusión de que eso es un criterio de oportunidad para, en tanto, para, por ejemplo, no proseguir con la instrucción. En Estados Unidos, por ejemplo, el modelo norteamericano, incluso si está reconocido en nuestra propia transición del modelo en México, plantea que incluso la colaboración con la autoridad puede dar como resultado esto, que se actualice un supuesto de criterio de oportunidad y que por tanto ya no se persiga a esa persona en virtud de que la información que dio... Yo te digo y te digo cómo estuvo toda la situación y entonces ya... Exactamente. Se atenúa. Eso depende de qué va a depender, pues, al final del día, de lo que se vaya construyendo a través de la dinámica jurisdiccional. Es un proceso en donde participa el Ministerio Público, pero donde, por supuesto, los jueces penales van a ser los que van a terminar dando la última conformación o la última interpretación respecto a todos estos nuevos elementos que se tienen que tomar en consideración. Lo importante es que estamos transitando un nuevo sistema y lo importante es que estamos viendo un proceso de ajuste de incluso la forma de perseguir los delitos y de impartir justicia en esta materia que es tan importante. Hablabas hace unos momentos al principio de la conversación de varios delitos que se pueden cometer, pero uno de ellos llama mucho la atención, sobre todo por el momento que está viviendo nuestro país en materia de inseguridad, el crimen organizado, el dinero en las campañas y toda esta coacción también para imponer a los candidatos. Ahí, ¿cómo
¿Cómo se le hace? ¿Cómo interviene la FEPADE? A ver, yo creo que el tema hay que entenderlo que es un problema global, es decir, primero, la delincuencia organizada no es un asunto específico de México, es un asunto que tiene que ver con grupos delincuenciales que van más allá de nuestras fronteras y por tanto el análisis y el combate tiene que ser un análisis mucho más amplio. El segundo elemento que yo tomaría en consideración respecto a esto es que todo el proceso delincuencial evidentemente es una afectación a la democracia. Si no hay libertad, si el ciudadano no se siente libre para poder votar, evidentemente nuestra democracia no estará germinando, sino estaremos viviendo procesos o momentos o espacios geográficos en donde nuestro sistema democrático se encontrará mucho más débil. Por tanto, esa es una de las funciones más importantes que pueden tener los órganos electorales. En varias vías, pero aquí al tema a lo que yo me refiero con que el asunto es global, es que es un asunto que va más allá, es un asunto, déjame plantearlo así, metaelectoral. O sea, va más allá de los simplemente electoral. Tiene que ver con, uno, los cuerpos de procuración de justicia del país, por supuesto, tiene que ver, dos, con el ejército mexicano, la Fuerza Aérea, en general las Fuerzas Armadas de México. Tres, a nivel de las campañas electorales tiene que ver también con los partidos políticos. Los partidos políticos que establezcan de manera libre, a través de su propio ejercicio de autoorganización, pueden, y hay algunos que lo han hecho, establecer algunos procesos de control de la calidad de sus aspirantes a cargos de elección popular y, por ejemplo, saber cuáles son los ingresos reales que tiene ese candidato, si tiene o no tiene vínculos, hacer un proceso de indagatorio previo que se tiene que hacer es en sede intrapartidaria. Por supuesto, afortunadamente creo, la reforma electoral del año pasado estableció nuevas condiciones de ejercicio en materia de fiscalización y ahí el Instituto Nacional Electoral tendrá una oportunidad relevante para empezar a desarrollar esta fiscalización de los recursos de los partidos políticos en forma concomitante, en línea y con algunos elementos que antes, con un registro, por ejemplo, de proveedores, que antes no se tenían en la legislación. En el ámbito jurisdiccional es un poco más complejo porque ahí se requiere de pruebas que hayan sido aportadas por las partes, pero bueno, al final del día la reforma al artículo 41 constitucional estableció como una de las causales específicas de nulidad de una elección, no solamente el rebase de topes de gastos de campaña por el 5%, no solamente un tema que tú no estás a favor, la compra y la adquisición de espacios en radio y televisión, sino el tercero también, los recursos de procedencia ilícita. Podríamos hablar en otro programa. Claro, sobre ese tema. En el tema de la Fiscalía se necesitará desarrollar la investigación. También hay que decirlo y hay que ser muy puntual en esto. Cuando se presenten las denuncias se tendrá que desarrollar el procedimiento indagatorio que implicará desde solicitar ante la Policía Federal, los servicios periciales, los mecanismos, cualquier material probatorio que se tenga al alcance para efecto de poder determinar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad según el modelo anterior, la probable participación del inculpado en el modelo actual. Con independencia de estos elementos, lo importante que hay que decir es que no corren de forma paralela al proceso electoral. Es decir, el proceso electoral tiene sus tiempos y el proceso penal tiene los suyos. Y eso también hay que entenderlo. A diferencia del ámbito, no estás presionado. No, por las elecciones hay que seguir haciendo las investigaciones y en la medida, cumpliendo con todos los plazos procesales, respetando las garantías del debido proceso, porque esto es algo muy importante. El proceso penal está pensado para dos elementos, pero los dos elementos son igual de importantes. Por un lado, el modelo garantista de protección de los derechos fundamentales del inculpado, para que cuando cualquier persona se encuentre bajo un proceso penal tenga la absoluta certeza de que van a ser respetadas sus garantías procesales, y el otro aspecto es evidentemente el combate a la delincuencia y el combate a los índices delictivos dentro de la sociedad. Pero son dos elementos, uno más garantista, otro más de derecho penal del enemigo, que son importantes que se tomen en consideración por parte de todas las instancias de administración, procuración e impartición de justicia. Y por tanto es importante que se respeten las reglas procesales y que se piense que las reglas procesales pueden tener tiempos diferentes a lo electoral, que no estarán vinculadas directamente a lo electoral. Es decir, que aunque vengan las denuncias en este año sobre temas vinculados con
con el proceso electoral 2015, la sanción que en su momento... No van a funcionar como la sala especial sancionadora, no es la sala especial sancionadora, no es las salas regionales o la sala superior que tiene... tiempos que cumplir. Plazos definitivos. También aquí, pero los plazos son diferentes y son mucho más amplios. Hay que recordar que ese es un tema muy importante en materia electoral, es la única materia que no tiene rezago. La materia penal electoral, como planteaba hace un momento, tiene un rezago importante que se tiene que abatir, por supuesto. Oye, y hablando del Tribunal Electoral, ¿cuál es la relación, cuál va a ser la relación o cómo está el Tribunal Electoral y la FEPADE? Yo creo que, a ver, es una pregunta muy importante. Yo creo que el sistema electoral es eso, es un sistema, es un engranaje de elementos. Por un lado se encuentra la sala superior, las salas regionales, la sala regional especializada, por supuesto los tribunales electorales locales, por otro lado el Instituto Nacional Electoral, y por supuesto los institutos electorales de las entidades federativas, y por otro lado la Fiscalía especializada para la atención de delitos electorales y las fiscalías locales. Pero el sistema es un sistema en conjunto que tiene como finalidad perseguir, promover, difundir los valores democráticos y que tiene que estar articulado precisamente como si fueran partes de un mismo engrane. No se puede estar desvinculado. Afortunadamente siempre ha habido una relación entre los órganos electorales y la idea es que para darle un mejor resultado a la ciudadanía tiene que haber una comunicación directa entre todos los órganos porque estamos finalmente trabajando para lo mismo. ¿Cuál es el principal reto de la FEPADE? 1, legitimar. 2, comunicar. Esa es una parte muy importante, que los ciudadanos sepan que la FEPADE existe, para qué existe la FEPADE y que si, sobre todo, se presentan denuncias, que tengan la absoluta certeza que se van a cumplir. Y, por supuesto, pues, instrumentar la reforma penal y la reforma penal electoral en este proceso de transición en el que estamos viviendo. Santiago, eres una persona muy respetada, muy reconocida. Gracias. Y te deseamos que tengas mucho éxito en este nuevo encargo. Gracias, querida Lupita, pues un gusto estar contigo y ojalá me invites pronto para poder seguir hablando. Pues aquí estaremos para que nos digas cómo va este asunto, si sigue el mismo rezago o si ya se pudo avanzar un poquito. Claro que sí, espero darte buenas noticias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en nombre de todo este equipo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en especial de este programa Justicia Electoral a la Semana. Le deseo que tenga muy buena jornada, que la pase usted muy bien.